Conociendo a Dios, desde el Génesis hasta el Apocalipsis. Sean todos bienvenidos. Cartas a la Iglesia. Plenitud de vida en Jesucristo. Porque quiero que sepáis cuán gran lucha sostengo por vosotros, y por los que están en la Odisea, y por todos los que nunca han visto mi rostro. Pablo, el apóstol a los gentiles, aun estando preso en Roma, luchaba para que la verdad del Evangelio llegara a todos los paganos, incluyendo a los que no le conocían personalmente. Esto lo llevó no solo a pedir a Dios por ellos, sino a escribirles esta carta, para que sean consolados sus corazones, unidos en amor, hasta alcanzar todas las riquezas de pleno entendimiento, a fin de conocer el misterio de Dios el Padre y de Cristo. Pablo pedía que sus corazones fueran consolados y que se mantuvieran unidos en amor, y que su entendimiento llegara a enriquecerse de tal manera que comprendieran el misterio de Dios y de Cristo. En el video anterior vimos que ese misterio fue revelado a los gentiles. Dios se hizo humano, vivió una vida perfecta, murió por nuestros pecados, resucitó y volvió al cielo para sentarse a la diestra de Dios Padre, en quien están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento. En Cristo se encuentran todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento. Pablo anhelaba estas cosas para los creyentes, porque falsos maestros estaban tratando de engañarles por medio de astutos argumentos. Y esto lo digo, para que nadie os engañe con palabras persuasivas. Porque aunque estoy ausente en cuerpo, no obstante, en espíritu estoy con vosotros, gozándome y mirando vuestro buen orden y la firmeza de vuestra fe en Cristo. Pablo había aprendido tanto sobre ellos por medio de Epafras, y los amaba tanto que oraba constantemente por ellos y se sentía como si estuviera con ellos. En su espíritu podía imaginarlos como soldados, hombro a hombro, no dejando que nadie los alejara de su fe en el Señor Jesucristo, el único suficiente para todas las necesidades del alma y el espíritu. Por tanto, de la manera que habéis recibido al Señor Jesucristo, andad en Él. Deseaba que los colosenses vivieran sus vidas espirituales de la misma manera en que habían comenzado su vida espiritual, es decir, dependiendo totalmente de Cristo y agradándole en todo, tal como Epafras les había enseñado. Arraigados y sobreedificados en Él, y confirmados en la fe, así como habéis sido enseñados, abundando en acciones de gracias. Pero quería que profundizaran más y más en el conocimiento de Cristo y su poder para crecer espiritualmente en Él, para que en el momento de la tentación o la prueba, ellos y nosotros salgamos victoriosos y lleguemos a ser lo que Dios quiere que seamos, para que Dios sea glorificado y le demos abundantes gracias. Mirad que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas, según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo
y no según Cristo. Pablo advierte a los colosenses y a todos los cristianos a no dejarnos engañar por filosofías humanas, huecas sutilezas y tradiciones de los hombres, como si necesitáramos algo más aparte de la palabra de Dios y de Cristo. Porque al tener a Cristo en nuestras vidas, lo tenemos todo. Porque en Él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad, y vosotros estáis completos en Él, que es la cabeza de todo principado y potestad. Si la plenitud de la deidad mora eternamente en Cristo, y Cristo mora en nosotros, estamos completos en Él, sin necesitar nada. Los hijos de Dios no tenemos que buscar sabiduría humana, ni conocimientos supraespirituales. Jesús mismo está por encima de todo espíritu, porque todos fueron creados por Él, sean ángeles fieles o ángeles caídos llamados demonios. En Él también fuisteis circuncidados, con circuncisión no hecha a mano, al echar de vosotros el cuerpo pecaminoso carnal, en la circuncisión de Cristo. La iglesia de Colosas era acosada también por judaizantes que les ordenaban circuncidarse para poder pertenecer al pueblo de Dios. Pero Pablo enfatiza que la verdadera circuncisión, la de Cristo, es despojarnos de toda carnalidad, considerando nuestros cuerpos muertos al pecado y renaciendo a una vida nueva, como es simbolizado por el bautismo. Sepultados con Él en el bautismo, en el cual fuisteis también resucitados con Él, mediante la fe en el poder de Dios, que le levantó de los muertos. Y a vosotros, estando muertos en pecados y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con Él, perdonándoos todos los pecados. Como la mayoría de los creyentes colosenses, nosotros también éramos gentiles y estábamos muertos para Dios, separados de Él por nuestros pecados. Pero al conocer la palabra de Dios y creer en Jesús, nos dio vida. Y al pedirle perdón directamente a Dios por medio del sacrificio de su Hijo, Él perdonó todos nuestros pecados, anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz. Jesús tomó la lista de pecados que cometimos consciente o inconscientemente, la quitó de en medio y la declaró nula, clavándola en la cruz. Por medio del sacrificio sustituto de Jesús en la cruz, ahora Dios puede perdonarnos todos nuestros pecados, para que ni Satanás ni sus demonios puedan acusarnos o condenarnos. Y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Satanás y sus demonios hicieron todo lo posible para impedir el plan salvador de Dios y destruir a su Hijo Jesucristo. Pero Satanás falló en todos sus intentos. Jesús demostró que siendo humano, se puede vivir una vida perfecta, dependiendo de Dios y del Espíritu Santo. Al no tener ningún pecado, pudo morir por nosotros, es decir, tomando nuestro lugar. Al ser santo, la muerte no pudo retenerlo y resucitó al tercer día para volver a la diestra del Padre. Jesús es el único que siendo humano
venció al pecado, al mundo, a la muerte y a Satanás. Por tanto, nadie os juzgue en comida o en bebida, o en cuanto a días de fiesta, luna nueva o días de reposo, todo lo cual es sombra de lo que ha de venir, pero el cuerpo es de Cristo. Nadie os prive de vuestro premio, afectando humildad y culto a los ángeles, entrometiéndose en lo que no ha visto, vanamente hinchados por su propia mente carnal. Falsos maestros también exigían que los creyentes adoraran a los ángeles y dependieran de ellos como mediadores para acercarse a Dios. Pero los hijos de Dios no tienen necesidad de depender de los ángeles, santos o vírgenes como intercesores. Nuestro premio por haber confiado totalmente en Dios es el poder acercarnos directamente a Él por medio de Jesucristo y llamarle Padre. Y no haciéndose de la cabeza, en virtud de quien todo el cuerpo, nutriéndose y uniéndose por las coyunturas y ligamentos, crece con el crecimiento que da Dios. Pues si habéis muerto con Cristo, en cuanto a los rudimentos del mundo, ¿por qué, como si vivieseis en el mundo, os sometéis a preceptos tales como no manejes, ni gustes, ni aun toques, en conformidad a mandamientos y doctrinas de hombres, cosas que todas se destruyen con el uso? Pablo les exhorta a que no se dejen someter o se dejen condenar por la comida o bebida, o en cuanto a días de fiesta o de reposo, porque todo eso era una sombra de lo que había de venir. Pero los religiosos de su tiempo habían llegado al extremo de prohibir alimentos y ni siquiera aún tocarlos. La cuaresma y la abstinencia son doctrinas de hombres y no de Dios. Ver el video número 48, Jesús Señor del Día de Reposo. Tales cosas tienen a la verdad cierta reputación de sabiduría en culto voluntario, en humildad y en duro trato del cuerpo, pero no tienen valor alguno contra los apetitos de la carne. Pablo dice que aunque estas cosas tienen cierta apariencia de espiritualidad o de piedad, en realidad no sirven para dejar de codiciar ni pecar. Muy a menudo, la llamada Semana Santa resulta ser la menos santa de todas las semanas. Esta serie de cartas continuarán. Preguntas. Pregunta número 1. ¿Qué pide Pablo en oración por los colosenses? Pregunta número 2. ¿Por qué pedía Pablo esto por todos ellos? Pregunta número 3. ¿Cómo les exhorta Pablo a vivir la vida cristiana? Pregunta número 4. ¿Qué quería decir Pablo con arraigados y sobreedificados en él? Pregunta número 5. ¿Qué pasa si la plenitud de la deidad mora eternamente en Cristo y Cristo mora en nosotros?
Pregunta número 6. ¿Cuál es la verdadera circuncisión que enseña Pablo, contraria a la de los judaizantes? Pregunta número 7. ¿Cómo nos encontrábamos, al igual que los otros gentiles que desconocían el Evangelio y la palabra de Dios? Pregunta número 8. ¿Qué hizo Jesús con el acta de los decretos que nos acusaba y condenaba? Pregunta número 9. ¿Cómo despojó Jesús a los demonios y triunfó sobre ellos en la cruz? Pregunta número 10. ¿Por qué no necesitamos que los ángeles sean nuestros intercesores? Pregunta número 11. ¿Qué estaban haciendo los colosenses para agradar a esos falsos maestros? Pregunta número 12. ¿Por qué dice Pablo que el abstenerse de alimentos, guardar los días de fiesta o de reposo y un duro trato del cuerpo no sirven para agradar a Dios? Gracias por escucharnos y llegar al final de este video. Si ha sido de ayuda para tu vida, compártelo con otros. No olvides darle pulgar arriba y suscribirte para ver toda la serie. Se despide tu amigo, el Dr. Antonio Álvarez, y te espero en el próximo video.